para algunas personas se les puede hacer como que irrelevante, innecesario, más cuando tienen que ver con temas como la historia. Yo sé que a muchos no nos gusta la historia, no nos gusta, pensamos que la historia son solo asuntos de fechas, pero no, la realidad es que lo más importante de la historia no son las fechas. Yo también, hermano, en la escuela fui muy malo para las fechas, sigo siendo muy malo para las fechas. Esa es la parte tal vez más tediosa de la historia y a veces es donde los maestros de la secundaria o preparatoria más enfatizan, pero créeme que no es lo más importante. Son importantes para ubicarnos, por supuesto, ubicarnos en el cronograma del tiempo de la historia, pero lo más importante de la historia son los hechos. Es lo que ocurre, lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, y qué relevancia tiene para nosotros. Hay una máxima de la historia, es una máxima que todos los historiadores, todos los maestros de historia la repiten. Seguramente tú la escuchaste o debiste haberla escuchado en la secundaria por lo menos. Y esa máxima, hermano, es lo que, digamos, es la razón de ser de la historia. Toda persona está condenada a repetir los mismos errores si ignora su historia. Toda persona, toda nación, toda institución, toda organización está condenada a repetir las mismas cosas, los mismos errores, si ignora su historia. Y créeme, hermano, que Satanás es un interesado, profundamente interesado en que la iglesia no conozca su historia. Hermano, la Biblia es un libro de historia en sí mismo. ¿Qué tan importante debe ser la historia? Que la Biblia es un libro de historia. ¿Sí? La Biblia tiene fechas, nos da fechas. Antiguamente tal vez no se fechaba como hoy, que tenemos ya una nomenclatura para poner fecha y poder decir que hoy es el 1 de noviembre del 2020. Tal vez no existía esa nomenclatura, pero había formas de poder fechar. Por ejemplo, Nehemías dice en los días en que Darío era rey de Persia. Entonces ya es una manera en que nos quiere ubicar en el tiempo de lo que está ocurriendo. Los propios evangelios, Lucas es muy como hombre académico, era muy diligente en asegurarse que se supiera de qué tiempo estaban hablando. Por eso dicen los tiempos de Herodes, en los tiempos de Poncio Pilato, era muy cuidadoso en eso para que hubiera una ubicación en la historia. Aún la Biblia comienza dándonos un dato histórico. En el principio, así comienza la Biblia, en el principio. Entonces nos ubica en un momento histórico, el momento del inicio de todas las cosas. Vámonos a lo más remoto en el tiempo, ahí empieza la Biblia y comienza con datos históricos. El hecho de que el libro de Génesis, todo el Pentateuco, de manera particular el Génesis, marcara el nacimiento de las personas, quién eran los padres de estas personas, cuántos años vivían estas personas, era para poder dar una ubicación en el tiempo. Entonces, hermano, si nosotros vemos que la Biblia es un libro histórico que cuidó, eso es algo que a los detractores de la Biblia los molesta mucho, que la Biblia tiene un cuidado tan grande que aún históricamente la Biblia puso atención, Dios inspirando a los autores, puso atención de que hubiera una ubicación histórica, de tal manera que los detractores de la palabra de Dios no han logrado desautorizar la Biblia como un libro académico incluso. Ellos quisieran solamente remitirlo a que sea un libro místico, un libro religioso, pero no lo han logrado. Aún hubo algún tiempo donde algunos querían desautorizar la Biblia diciendo que no había evidencias de la existencia de algunos personajes. El rey David, por ejemplo, hermano, por muchas décadas en el siglo pasado, fue el objeto o el objetivo de muchos detractores diciendo: el rey David no hay evidencias históricas, hasta que se encontraron estelas donde se hacen estelas grabados en piedra,
en la región de Israel, pero no propiamente del pueblo de Israel, donde se hace alusión al rey de Israel. Y todo coincide según las fechas y las características con el rey David. Entonces, hermano, si la Biblia es un libro de historia, estamos estudiando el libro de los Hechos los miércoles. Y el libro de los Hechos, hermano, gloria a Dios que está ahí en nuestra Biblia, porque es un libro que nos ubica en la historia. Por eso se llama el libro de los Hechos. Y va avanzando de una manera cronológica por diferentes periodos de la iglesia primitiva. Entonces, hermano, si la Biblia es un libro histórico, deberíamos de interesarnos en la historia. La primera historia que nos debería de interesar es la Biblia. La primera historia que nos debería interesar es la que nos narra el libro de Dios. Pero por supuesto que si la Biblia tiene un interés en la historia, nos debería también de interesar cómo Dios se ha movido a través de los tiempos, cómo Dios se ha manifestado a través de las diferentes épocas y qué tiene que ver con nosotros. Hoy, hermano, en el marco de esta celebración de la Reforma, yo quisiera platicar contigo de eso. Perdóname, hermano, si te parece o te puede parecer molesto. Y yo le pido al Espíritu Santo que te quite ese estigma que algunos ya traen, que escuchan la palabra historia y como que sinónimo de historia fuera aburrido. Nada más lejos de la verdad, hermano. Muchos ya dicen historia, aburrido. Le pido al Espíritu Santo que te quite esa programación que se te metió porque tuviste malos maestros de historia, seguramente, porque quien piensa que la historia es aburrido es porque tuvo malos maestros de historia en la primaria o malos maestros en la secundaria o en la preparatoria, maestros que te ponían a leer ahí el libro de texto y subráyame ahí, hazme un resumen, y ni siquiera nos explicaban qué era un resumen, ¿verdad? Y nos ponían a leer el libro, a copiar el libro, y nos dejaban copiando ahí fechas, apréndete las fechas más importantes. Y uno decía, ¿y cuáles son las más importantes, verdad? Y nos marcaron nuestra formación haciéndonos pensar que la historia es aburrida, nada más lejos de la realidad. La historia, cuando tú lees la Biblia y la Biblia te maravilla, te está maravillando la historia de Dios. Si tú has leído detalles, yo escuchaba hace unos 15 días el programa de niños de El Arca de Noé, que es uno de mis favoritos de Radio Malac, tengo que confesarlo. Y estaba escuchando a la hermana Fabi contar una historia, la historia del rey Saúl, si no me equivoco. Y cuando yo estaba escuchando, hermano, empecé a poner atención en detalles que yo ya había leído. Pero la manera en que la hermana Fabi lo estuvo platicando me hizo horrorizarme. Porque hay detalles en la Biblia, hermano, que cuando uno los ve así rápido, no los toma en cuenta. Pero cuando uno le pone atención a la historia, uno se imagina cómo fue el momento de los hechos. Uno dice, qué terrible. Estaba hablando acerca de la batalla donde Saúl muere y cuando Saúl se suicida. Y empezó a describir, imagínate, si a mí me impactó la descripción, imagínate un niño que estaba escuchando el Arca de Noé, la descripción del suicidio de Saúl. Porque uno escucha la palabra suicidio y ya solo la palabra es dramática. Y pensar cómo fue que Saúl tomó su arma, se clavó con ella y la palabra dice que se atravesó. Tomó su espada, se lanzó sobre ella y la espada le salió por el otro lado. Y empezó a sangrar y llenó el campo de batalla con su sangre. Rapidito lo decimos, hermano, pero cuando uno trata de mirar la escena histórica, cómo debió haber sido. Y luego dice que su siervo de Saúl se clavó sobre la espada de su señor. Quedaron los dos como brocheta. Ese hecho histórico, hermano, visto de una manera cruda como la Biblia nos narra, uno se da cuenta realmente de lo dramático de las escenas que la Biblia nos deja ver en algunas partes. Pero a veces solo la leemos y no nos metemos en los detalles que históricamente nos puede dar. Y por supuesto, lo más importante, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza tiene esto hoy para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza que esta historia puede dejarnos para nosotros? Con eso como pensamiento introductorio, quiero que platiquemos de la Reforma, hermano. Hermano, en el siglo XX,
o la segunda mitad del siglo XX, algo pasó. Algo pasó, hermano, que en muchas iglesias evangélicas o cristianas se le dejó de dar importancia a la conexión histórica de la iglesia. Se le dejó de dar atención a la herencia que nosotros tenemos en la historia de Dios en todas las épocas, no nada más la época bíblica, sino en todos los demás siglos. Esa conexión con lo que Dios hizo, cómo lo hizo, con quiénes lo hizo, los detalles que el Señor permitió que ocurrieran en la historia para que el evangelio nos llegara a nosotros, se perdió, hermano. Empezó a haber y eso fue subiendo, hermano. Yo te lo puedo decir porque de alguna manera el tiempo histórico que Dios nos ha permitido vivir a nosotros, a mí en lo particular, como testigo, yo te puedo decir que he sido testigo de los últimos casi 40 años de la iglesia, y he sido un observador de lo que ocurre, no nada más donde nosotros hemos caminado, sino aún en otros lugares. Y a mí me parece, desde una crítica positiva, a mí me parece que se le ha dado más relevancia a las experiencias que cada persona puede tener, que a la enseñanza que Dios quiere darle a su iglesia en su conjunto. Es decir, la iglesia se ha hecho pragmática. Tú me has escuchado decir esta palabra últimamente. Y cuando hablamos de pragmatismo, básicamente lo que estamos diciendo es que la iglesia se ha hecho a un molde muy propio del mundo actual, donde si te funciona, entonces debe ser bueno. Si te gusta, entonces deberías de practicarlo. Y cuando nosotros aislamos de manera personal, particular las experiencias, podemos caer en un grave problema, porque podemos terminar buscando experiencias, buscando lo que se ajuste a mi gusto, a mi manera, a mi percepción particular. Y entonces desechamos al autor, al dueño, al amo y al Señor. Esto es como que si un rey o un señor feudal que tiene un montón de siervos, de empleados, de esclavos, llámale como quieras, un día de esclavo dijera: ¿sabe qué, jefe? O ¿sabe qué, señor? O ¿sabe qué, amo? A mí lo único que me gusta es sembrar la tierra, así que solo la voy a sembrar, porque eso sí me gusta, eso sí me funciona, pero yo no voy a cosechar. Cuando sea el tiempo de cosecha, no cuente conmigo, señor amo. O yo no voy a limpiar la hacienda, o yo no voy a limpiar la caballeriza, porque eso no me funciona a mí, no va conmigo, no es de mi modo. Quiero que te preguntes, ¿qué pensaría y qué haría un señor feudal, un amo, un rey? Estoy hablando en términos más agresivos, pero piénsalo sencillamente en tu trabajo. Vamos a trasladarlo a tiempos actuales. ¿Qué pensarías de tu trabajo si tú le dijeras a tu jefe: ¿sabe qué, jefe? De todo lo que hay que hacer en la oficina, a mí lo único que me funciona es sacar copias. Pero hacer escritos, hacer balances, hacer cierre de caja, eso no va conmigo. ¿Cuál crees que sería la respuesta del jefe de esa empresa? ¿Qué piensas tú que estás en casa? Pues, ¿qué piensas del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se encuentra con un montón de cristianos en el siglo XXI donde dicen: a mí no me funciona eso, Señor, eso no va conmigo? ¿Y qué pensará el amo del universo, el creador de todas las cosas, cuando se encuentra con personas que dicen: es que yo voy a buscar una iglesia que me funcione? ¿Cómo? Una iglesia que me funcione a mí. Tú sabes que hay muchos que están buscando una congregación que les funcione. Yo no entiendo todavía eso, hermano. No logro entender a qué se refieren, porque yo he escuchado gente que dice: pastor, perdón, me voy a otra iglesia porque es que ya encontré una iglesia que me funciona más. ¿Cómo? ¿Que te funciona más? ¿No debería funcionar la iglesia conforme a Dios o para Dios? Como dice este canto, solo a Dios para la gloria, o como dice, gloria a Dios
solo la gloria al Señor. Y yo creo, hermano, que algo ha pasado. Y dentro de las cosas que han pasado en las últimas décadas, algo que yo he notado es que se habla muy poco de la historia. Se desprecia la historia. Se pone tanto énfasis en la experiencia particular, que por supuesto la experiencia que uno pueda tener en la oración, en la alabanza, en la búsqueda personal de Dios, eso tiene su valor. Por supuesto, hermano, tiene su valor. Pero ¿sabes tú que las grandes herejías, o muchas de las grandes herejías, han sido el resultado de experiencias personales? La reforma, hermano, nace después de más de 1500 años, hermano. Se dice que la Edad Media duró 1000 años, pero la realidad es que comenzó antes del año el año 500. Comenzaron las primeras cosas que provocaron que en el año 500 ya la Edad Media o la Edad Oscura comenzara. Eso quiere decir, hermano, que antes del año 500, te recuerda, la iglesia romana toma su poder y se convierte en una institución muy poderosa alrededor del año 450. Antes de 450 todavía había ahí un movimiento cristiano que estaba tratando de luchar contra esta dominación tan terrible de Roma, que terminó subyugando a las personas en ámbitos morales, en ámbitos económicos, en todos. Ahorita te voy a enseñar una tabla que el hermano Víctor nos mostraba el día de ayer. Pero este dominio que sumió a la iglesia, al mundo occidental, hermano, de hecho, en una oscuridad en todos los términos, hermano, no nada más espirituales, no nada más en cuestiones de fe, sino en todos los términos. Fue una caída horrorosa, hermano. Poco faltó para que llegáramos otra vez a estar en las cavernas. Necesitaba un sacudimiento. Era necesario un fuerte sacudimiento. Yo te quiero mostrar, antes de avanzar, te quiero mostrar las características más notables que tenía. No sé si recibieron mi mensaje, hermanos, de las pantallas. Si recibieron mi mensaje acerca de esta tabla, si no nos va a costar más trabajo, de las características o pecados. El hermano Víctor ayer le llamaba, lo puso como pecados, ¿verdad?, de la iglesia romana. No sé si la tienen. ¿Sí la tienen, hermanos de video? ¿No la tienen? Sí. Características o pecados más notables de la oscuridad religiosa que hubo durante estos 1000 años, y que obviamente en el siglo XVI, donde inicia la reforma, ya estaban en su máximo apogeo. Obviamente estas cosas no comenzaron todas juntas, se fueron sumando. Siempre empiezan así, hermanos. Satanás así actúa con pequeñas cosas. Lo platicábamos la semana pasada. Empieza con pequeñas zorras, empieza con pequeños huevos de serpiente, y uno empieza a alimentar aquello porque parece bueno, porque parece apropiado, porque parece tierno. Hermano, ¿qué cosa no habrá más tierna que acariciar un pequeño cachorro de león? ¿Verdad? Cuando tú vas a esos parques donde tienen animalitos, tienen cachorros, qué tierno, hermano, acariciar un cachorro de tigre. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad. Aquí para Pachuca hay un parque de animalitos donde te dejan tomar fotos con un cachorro de tigre. Y cuando tú tomas ese animalito, hermano, parece un peluche, literalmente, hermano. Sus orejitas, sus manitas, su cabecita, su pancita tan calientita, ¿verdad? Y uno acaricia a esos animalitos y se siente tan tierno, tan especial. Pero qué experiencia tan especial. Y uno quiere seguir alimentando la experiencia. Y aunque haya toda una información lógica, racional,
objetiva de que ese cachorro tiene garras, tiene colmillos, es carnívoro y tiene un instinto salvaje que, aunque haya sido criado en cautiverio, va a llegar un momento donde su instinto puede dominarlo. A veces uno se cierra y termina con, pero la experiencia, pero es que se siente tan bien. Yo creo que en las últimas décadas muchos cachorros de león, de tigre, de oso, de serpiente, se han acariciado y se han dejado crecer. Y la iglesia no ha querido voltear al principio racional, histórico, bíblico. Y muchos de estos males están hoy en la iglesia cristiana. Los menciono rápido, no me voy a detener, pero el hermano Víctor nos hizo favor de organizarlo en 3 grupos de 6, son 18, 3 grupos de 6, y la conclusión que ayer nos decía es: de alguna manera estas 18 cosas agrupadas nos dejan mirar un espíritu de anticristo, un espíritu que al final está maquillado recuerda que anticristo es el que está contra Cristo o el que toma el lugar de Cristo. Tiene esas dos acepciones: contra Cristo o en lugar de Cristo. Y lo que mirábamos que comenzó en el año 500 aproximadamente, y poco a poco se fue solidificando, se fue fortaleciendo hasta llegar al siglo XVI, fueron esa serie de cosas. Vuelvo a repetir: en la cultura, en la religión, en la fe, en la vida espiritual, en la economía, en el arte, en la ciencia, casi en todas las áreas del haber humano. La iglesia romana empezó a meter este tipo de pecados y de males: apatía, un desinterés en las cosas de Dios, un desinterés en las verdaderas cosas de Dios. Hermanos, ¿será que hoy la iglesia cristiana hay sectores donde tienen apatía? Mi hermano, la más grande apatía no es la apatía a la música. La música por sí misma, llega un momento en que la música tiene un lenguaje que en algún momento puede llamarte la atención porque provoca sentimientos, emociones, sensaciones. Pero ¿sabes cuál es la apatía que la iglesia romana llevó a la gente? La apatía a la palabra de Dios, el desinterés a la palabra de Dios. La gente no era apática a los misticismos, no era apática a las supersticiones, al contrario, ahí nace el Halloween. Dentro del abrazo de la iglesia romana nace el culto a los muertos. Estos 3 días, hermano, nefastos, hermano, el 31 de noviembre, el Día de las Brujas, el 31 de octubre, el Día de las Brujas, el culto a Satanás, el Año Nuevo satánico, eso es lo que se celebra el 31 de noviembre en muchos lugares todavía. Y el 1 y 2 de noviembre, que es el culto a la muerte, el culto a los santos difuntos. Mira, es un culto romano, es un culto de la iglesia católica. La iglesia católica promueve. En México, hermano, y en muchos lugares se han adaptado a las costumbres. En México lo han querido mostrar como una fiesta prehispánica. Sí, es verdad, los aztecas tenían un culto a la muerte terrible, pero no un día al año, todo el año, hermano. Los aztecas celebraban a la muerte, hermano, al dios del inframundo, todo el año. Y nos lo quieren maquillar como una fiesta prehispánica, hermano. Son puros cuentos, siempre ha sido así. La religión siempre ha tratado de aprovechar los mitos propios de las regiones para sacar un beneficio. En la Edad Media, hermano, se dio mucho énfasis a los misticismos, a los cultos, a los objetos, a los bosques, a los mares, a los ríos, a los duendes, ¿verdad? Todos estos seres mágicos que en la Edad Media la gente pensaba que se movían, que obviamente nosotros sabemos que todas estas cosas son demonios que aprovechan por un lado la ignorancia, por otro lado la necesidad del hombre de creer en algo. Eso es lo que la iglesia abrazó o respaldó y dio origen a estos cultos, hermano, que hoy se están celebrando en estos días. Yo platicaba ayer con los hermanos y decía: ¿habrá sido casualidad que Martín Lutero haya escogido el 31 de octubre precisamente el día? Recuerda que Martín Lutero era alemán y todos esos países
son herederos de la cultura céltica, y los celtas, hermano, son los originarios, promotores del culto a Shambaim. Y Shambaim, hermano, es el demonio que da origen al Halloween en Europa, y que tú sabes que todo se empieza a distorsionar y lo empiezan a maquillar de una manera, como dice la palabra, visten a Satanás como ángel de luz, ¿verdad? Eso ha sido así. Pero será casualidad que Martín Lutero escogió precisamente el día de Shambaim, el día del culto céltico, donde él, su cultura era parte, vísperas al culto o la celebración de los santos difuntos de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué lo hizo el 31? Porque tal vez él sabía que al otro día iba a haber un montón de gente ahí en la catedral para celebrar el culto a los santos difuntos. De tal manera que muchísima gente iba a mirar el reto, porque fue un reto que puso Martín Lutero para debatir acerca de los abusos que la Iglesia Católica estaba haciendo. Pienso que no, hermano. Yo creo que él, movido por supuesto por el Señor y movido también por su capacidad y su inteligencia, sabía que tenía que buscar un día para provocar a que todos vieran, a que todos conocieran, y escogió el 31 de octubre de 1517 para hacer eso. Ahora yo pregunto, ¿por cuántos años de cristiano, como cristianos, nosotros hemos tomado atención de esta fecha? Porque esa es una fecha muy importante para nosotros. El día en que la iglesia salió del oscurantismo, el día en que la iglesia dijo no más de oscuridad espiritual, no más de oscuridad en la fe, no más de esa apatía a las cosas de Dios. ¿No deberíamos nosotros como cristianos darle gracias por esa fecha o por ese día o por ese hecho? Ese hecho. Muchos de nosotros tenemos una información muy limitada de los grandes héroes de la fe que el Señor ha usado y que han enseñado cosas fundamentales. Hoy, hermano, los últimos 50 décadas tristemente ha sido una época donde han surgido iluminados, donde cada uno presume tener la iluminación directa de Dios, y han mostrado un desprecio hacia la historia y un desprecio hacia a los que Dios ha usado antes de ellos. Entonces hubo una apatía, hermano, a la palabra, corrupción. No voy a detener aquí porque si no, no vamos a terminar. Corrupción, nos estamos refiriendo obviamente a que hubo una cuando hablamos de corrupción es que se echó a perder, se empezó a podrir las formas, las prácticas. ¿Será que hoy hay corrupción en la iglesia cristiana? Hermano, hay corrupción. Hermano, hay iglesias, yo te puedo decir que hay iglesias, y que Dios nos ayude, porque cuando yo estoy hablando de las iglesias, yo no lo hago para decir que nosotros no estamos en este peligro, estamos igual en este mismo peligro. Que hay textos en la Biblia que mejor no se predican, porque si esos textos se predican, hay riesgo de que me descubran. ¿Qué tal que yo como pastor leo un versículo y la iglesia descubre algo que yo no quiero que conozcan? Qué triste cuando los pastores invitan a la iglesia a que los escuchen, pero no a que lean la Biblia. Y qué triste, peor, cuando hay iglesia que solo escucha pastores y no lee la Biblia. Porque esa es la razón por la que muchos han terminado por elevar la palabra del pastor a infalible. Hay pastores, hay cristianos, sabemos cristianos que usamos más el término, mi pastor dijo, es que mi pastor lo dijo. Incluso usamos el nombre del pastor como si fuera una charola judicial. Es que el pastor dijo, así que deme permiso, el pastor ya me autorizó a que pase.
¿verdad? Eso es corrupción, hermano. Usar el nombre del pastor o del apóstol como algo superior a la palabra de Dios, eso es de las más terribles y degradantes corruptelas que pueda haber. Cada vez que se le empezó a dar peso a otras cosas y menos a la palabra de Dios, ahí hay corrupción. Simonía. La simonía, hermano, es una práctica, viene de Simón el profeta, de Simón el mago de la Biblia, que quiso comprar con dinero favores. En este caso la Biblia dice que quiso comprar los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? La simonía entonces es la práctica que tuvieron la iglesia romana, donde a través de grandes cantidades de dinero se obtuvieron privilegios, incluso privilegios de posición. Hermano, hubo una época donde los papas no era el más espiritual el que terminaba siendo papa, era el que más lana tenía, el que más dinero tenía. Y entonces el papa era el más rico, y entonces ¿para qué compraba el papa esa posición? Para tener poder, porque en ese tiempo, hermanos, bueno, hasta el día de hoy el papa sigue siendo una persona con mucho poder. Siguen siendo igual que en la Edad Media los más ignorantes, ya lo demostró Francisco con las declaraciones de la semana pasada, pero siguen siendo muy poderosos. Entonces la simonía, hermano, así se compraban los obispados, así se compraban las posiciones de cardenales. A veces alguien decía, mira, yo quiero que mi hijo sea cardenal, ¿cuánto? Y entonces pagaban cierta cantidad para que se movieran ciertos hilos, y entonces el hijo llegara a ser cardenal, y con esa posición de cardenal pudiera tener ciertos controles y ciertos privilegios. ¿Será que hoy sigue habiendo alguna clase de simonía en las iglesias evangélicas? Hermano, perdóneme usted, pero cuando uno deja al hijo para que el hijo sea el pastor de la iglesia, y no se ha confirmado que el hijo tenga un genuino llamado, porque tampoco podemos decir que es en todos los casos. Dios puede levantar pastores y a sus hijos también como pastores y a sus nietos también como pastores, pero no es una regla. Y no puede ser el pastor quien imponga a su hijo solo para que el edificio se quede en la familia. Tiene que haber una comprobación de un llamado. Y eso el Espíritu Santo lo tiene que mostrar por testimonio, no solo al papá, sino a un colegiado de ministros. Puede ser que haya algún hermano que quiera decir al pastor, mire pastor, aquí por debajito, yo le compro lo que hace falta para el oratorio, pero póngamela, ay no más de copastor. Hermano, son prácticas que muestran corrupción dentro de la iglesia. Apostasía. Hermano, el principio de la apostasía, hermano, comienza con alejarse de la Biblia. Ahí está el principio de la apostasía. La apostasía es ir cambiando poco a poco todas las cosas y dejar a Dios atrás y dejar su palabra atrás. ¿Será que hoy hay apostasía en la iglesia? Hermano, perdóneme usted, pero para mí la iglesia mesiánica está caminando hacia la apostasía. Porque en vez de caminar hacia la gracia, cada vez más hacia la gracia, están caminando más hacia las obras, están caminando más hacia la ley. Para los mesiánicos no es suficiente la cruz de Cristo, no es suficiente la locura del evangelio de la cruz. Ellos necesitan circuncidarse, ellos necesitan guardar las fiestas judías, ellos necesitan ponerse una kipá, dejarse las barbas largas para sentir que están haciendo algo a favor de su salvación. Y al hacer cualquier cosa a favor de la salvación de uno, está despreciando la gracia de Dios. ¿Será que hoy hay apostasía en la iglesia? Claro que sí, hermano. Y mencioné solo una forma, pero todo aquello que nos aleja de la Biblia y nos aleja de Cristo, que deja de ser Cristo el centro, eso es apostasía. Idolatría. ¿Será que hoy hay idolatría en la iglesia? Hermano amado, perdónenme usted y discúlpenme si les parece que soy insistente e incisivo, pero yo cada vez estoy más convencido que lo que Dios me ha permitido vivir y me ha permitido experimentar es para que yo tome algún tipo de lección y pueda prevenir a otros. Que si no hay idolatría,
Cuando idolatran a apóstoles y les dicen sumos sacerdotes y les llaman reyes, hermano, ¿qué más idolatría queremos que esa? Dentro de la iglesia evangélica. Cuando exaltamos más el nombre de la congregación que el nombre de Cristo, eso es idolatría. Todo aquello que tome el lugar de Cristo es idolatría. Y puede haber idolatría hasta en la familia. Uno idolatra a los hijos, hermano, y por los hijos uno deja de orar, y por los hijos uno deja de leer la Biblia, y por los hijos uno deja de congregarse. Eso es idolatría. O por la esposa o por el esposo. El esposo no quiso venir, entonces yo no voy a la iglesia. Eso es idolatría, porque tu esposo no dio su vida por ti. Aunque te haya bajado el sol y la luna cuando eran novios, ya debiste haberte dado cuenta de casados que era puro cuento. Que si hay idolatría hoy en la iglesia, muchos hasta la música idolatran. Es más importante la música, es más importante los ritmos, es más importante los instrumentos. Y si no hay instrumentos musicales, dicen, ay, hoy no se movió Dios. ¿Cómo? Eso es hacer idolatría de la música. El pastor no predica y se van de la iglesia porque va a predicar un anciano o un diácono. Eso es idolatría. Que si no hay idolatría hoy en la iglesia evangélica, inmoralidad. Hermano, cuando yo conocí al Señor en el 86, por lo menos en un lapso de 10 años, yo nunca escuché de un divorcio entre los hermanos de la iglesia. Yo nunca escuché los chismes de que un hermano había caído en adulterio. No digo que no pasara, digo yo no lo escuché. ¿Qué significa eso? Que el cuidado, hermano, de la vida, o por lo menos lo buscaban esconder más. Pero hoy, hermano, descaradamente ya a veces las inmoralidades se presumen dentro de la iglesia de Cristo, y eso es una ofensa tremenda. La iglesia de Roma, por supuesto, hermano, tenía una inmoralidad, hermano, tremenda. El Papa era el más inmoral de todos y todo el mundo lo sabía. ¿Por qué será que Martín Lutero le llamó a la Saturnalia católica, le llamó la fiesta de los locos? Porque Martín Lutero, como monje que era, sabía que en Roma, en los días de Navidad, en vísperas de Navidad, era una inmoralidad donde todos contra todos, dentro de la sede del Vaticano. Él sabía que era un tiempo de grandes borracheras y de grandes orgías financiadas por el Papa. Oye, hermano, ¿será que ya no hay inmoralidad en Roma? Hermano, por favor, Roma sigue siendo igual de inmoral. Sigue siendo hoy por hoy, hermano, ¿cómo poder llamarlo? La gran representación o la madre de la pederastía. Los sacerdotes católicos están orando, yo creo, los desdichados, para que se autoricen y pasen las leyes donde se autorice la pederastia y se legalice la relación de adultos con niños. Pero, hermano, como iglesia cristiana, eso también está ocurriendo. No deberíamos de justificar la inmoralidad dentro de nuestras filas. Hermano, con vergüenza lo tengo que decir y con mucho dolor en mi corazón, pero escuchar de repente que hay ministros donde tienen 3 iglesias y en cada iglesia tienen un hijo con una mujer diferente. Eso nos debería doler el corazón. Eso no es lo normal. Algo está mal. Política. Hermano, la iglesia católica lo que le importó fue el poder, el dominio. ¿Será que hoy la iglesia evangélica le sigue preocupando más el poder que pueda tener y el dominio? Sí, la iglesia no está llamada a hacer política. Pero tristemente a veces hasta dentro de la iglesia puede haber una política. Y de ahí el interés por tener posiciones de dominio, de poder hacia afuera. Hipocresía. La hipocresía, hermano, en términos muy sencillos es enseñar algo que uno no hace. Cuando Jesús denunció la hipocresía de los fariseos fue así de sencillo. Miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa es la definición de hipocresía.
Hay un llamado a la iglesia, hermano. Debe haber un llamado del Espíritu Santo a: tienes un alma frágil, tienes un cuerpo que es una cárcel, pero pelea para que en la medida de lo que tu conciencia te lo permita, tú puedas vivir lo más apegado a lo que la palabra nos enseña. Falsas doctrinas, hermano, por supuesto, la iglesia romana estaba plagada de falsas doctrinas, de todo tipo, influencias de todo tipo. Hoy la iglesia cristiana, en términos globales, ¿estará libre de falsas doctrinas? Hermanos, nos tenemos que dar cuenta que incluso nosotros hemos sido un poco salpicados, o a veces mucho, por falsas doctrinas que son más la imaginación, que son más la percepción particular de una persona, que una real y profunda estudio de la palabra de Dios. Siempre ha habido falsas doctrinas. Yo te puedo decir algo: la iglesia cristiana verdadera siempre ha tenido la misión de predicar el evangelio verdadero, atraer las ovejas de Cristo al redil del Señor. Pero por otro lado, siempre ha estado el gran reto de poner atención a los lobos que quieren devorar a las ovejas. Por eso el pastor, hermano, Jesucristo, el buen pastor, hermano, no le llames buen pastor a ningún hombre. No hay ningún buen pastor en la tierra, por más bonita, por más grande, por más chula que esté su iglesia. El único buen pastor se llama Jesucristo. Es más, a mí ni me llames pastor si no quieres. Si tú me quieres decir hermano Alex, no tengo ningún problema. Soy Alex para los cuates. Así que no hay ningún problema, hermanos. Si a partir de hoy tú quieres llamarme hermano Alex, amén. Porque el único que merece de manera digna el título de pastor, porque él sí es el buen pastor, es Jesucristo. Así que no tengo ningún problema, no me ofende si un día me dice hermano Alex, no tengo ningún problema, soy tu hermano y así me llamo, Alejandro. Alex para los cuates, como ya te lo dije. Amén. Pero hermano, al arropo de el pastor no se equivoca, el pastor es el iluminado, uno termina poniéndole más atención a lo que los ministros dicen y terminamos adoptando pensamientos de hombres que se convierten en falsas doctrinas. El buen pastor, Jesucristo, él sí sabe usar el cayado para atraer sus ovejas a su redil. Pero también él quiere que seamos atentos para usar la vara, porque la vara, hermano, si bien sirve para corregir, también sirve para ahuyentar a los lobos rapaces. Ignorancia doctrinal. Hermanos, la iglesia de Roma tenía una ignorancia doctrinal atroz y la sigue teniendo, hermano. El gran problema de los católicos, hermanos, es la ignorancia. Muchos de nosotros fuimos católicos y el gran problema que teníamos era la ignorancia. Ignorábamos, hermano, un montón de cosas. Y los católicos, hermano, los sacerdotes católicos, lo que quieren es que la gente se mantenga ignorante. Esa es su arma más fuerte. Por eso es que prohibieron leer la Biblia primero, luego la leían en latín. Y ahora pues ni modo, no pueden hacer nada, tantas Biblias en los idiomas que hay. Pero no promueven de una manera directa, de una manera apasionada la lectura de la Biblia. La ignorancia es mejor. Hermano amado, nosotros no podemos ser ignorantes. No debemos. Martín Lutero, hermano, fue el leer, el estudiar, el orar y preguntarle al Señor sobre lo que estaba leyendo, lo que le permitió salir de la ignorancia. La palabra es muy clara: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros somos víctimas de nuestra propia ignorancia. Cuando tú vas a comprar una cosa, un aparato eléctrico, viene un promotor y te empieza a echar un rollo, hermano, técnico. Y tú no sabes si lo que está diciendo es cierto o no. ¿Sabes por qué? Porque eres un ignorante. Cuando los doctores te empiezan a decir que usted, que esto, y te empiezan a usar toda la terminología técnica que los médicos tienen, tú dices, bueno, me voy a morir. Porque eres ignorante y entonces todo te suena tan raro que tú dices, de plano estoy bien mal. De plano que yo creo que me voy a petatear. Y al final te dice el doctor, no hombre, es solo una infección de estómago. Aceite de olivo para que se dé una laxada y ya con eso está. Pero uno ya estaba, ¿verdad? Somos víctimas de nuestra ignorancia. Con la palabra
pasa lo mismo. Estamos tan acostumbrados a que el ministro nos aviente su rollo dominical. Algunos lo hacen de una manera muy técnica, con palabras muy complicadas, muy teológicas. Otros lo hacen con palabras muy simples, pero no dicen nada, ¿verdad? Como tu servilleta, tal vez. Pero al final es todo lo que nos conformamos. Hermano, no vas a poder conocer ni la palabra ni al Cristo de la Biblia solo escuchando el culto dominical, solo escuchando predicadores. No te hagas cristiano de predicadores. Los predicadores, el Señor usa vasos, usa ministros, usa pastores, usa maestros, usa evangelistas, por supuesto. Tiene misioneros que Él envía. Prefiero llamarle misioneros apóstoles porque el nombre de apóstol ya está muy manoseado, muy corrompido. Hablando de corrupción, ¿quieres que te diga otra corrupción de la iglesia cristiana? La apostolitis moderna. Esa es otra corruptela terrible. Mejor llamémosle enviado de Dios, que van a tener palabra, pero que tú tienes que tener la diligencia para poder juzgar con la palabra en tu mano, no con tu celular, no con tu Facebook, con tu Biblia. La iglesia del siglo XXI es víctima de su propia ignorancia. Le encanta ir a conciertos, le encanta ir a lugares donde haya buena danza, donde haya buena música, donde haya buena luz y sonido. Eso, hermano, yo creo que la pandemia es una bendición que les ha calmado a todos los cristianos sus ansias de ir a escuchar música. No está mal, la música es buena, pero no es la esencia, hermano. Muchos cristianos hoy, hermanos, son cristianos. En mis tiempos era de CD o de cassette. Hoy es de, ¿cómo se llaman? De Spotify. Uno veía a un joven, hermano, antes veía yo un joven con un Walkman, y decía, ¿qué escuchas? Compárteme, y ya escuchaba. Ah, son los Beatles, decía. ¿Verdad? Pero él antes decía, no, pastor, estoy escuchando a, no sé, a Marcos Witt. A ver, ¿qué Marcos Witt? Son los Beatles. Pero ahora, hermano, son jóvenes de Spotify. ¿Cómo se llama el otro? Apple Music. ¿Qué escuchas? Estoy escuchando a Miel San Marcos. A ver, y ahí sí rapidito, va, un botón y ya. Porque con el CD es más complicado, ¿cómo hacían para cambiar el CD, va? Pero aquí ya. Oh, sí es Miel San Marcos, la pura onda, ¿verdad? Pero nos hace ignorantes de la palabra. Los jóvenes se han vuelto muy ignorantes de la Biblia. Se saben de todo, hermano. Pregúntales de todo, hermano. Pero necesitamos jóvenes que hoy vuelvan a la palabra. Déjame apuro. Indiferencia, eso es no tener amor por las necesidades, no tener amor por el que está más frágil, no tener amor por el que tiene una situación de mayor debilidad que uno. ¿Será que la Iglesia Católica se hizo indolente? Claro, ¿por qué crees que la Madre Teresa de Calcuta llamó tanto la atención? Siendo católica, una monja católica. Porque ya, hermano, dijeron, ¿cómo es posible que haya una orden católica que realmente se esté preocupando por los pobres? Cuando o la gran mayoría no lo hace. Por eso llamó tanto la atención. La iglesia de hoy estará siendo indiferente a la necesidad, a la debilidad, por supuesto que sí. El orgullo, la altivez, el sentirse la última Coca-Cola en el desierto, el pensar que nosotros somos los grandes elegidos, los grandes iluminados. Roma fue tanto su orgullo que dijo, no hay salvación fuera de Roma. No hay salvación fuera de la iglesia católica. Lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Esa fue su arrogancia. Hermano, cuando hoy se levantan movimientos cristianos y dicen, nosotros somos los buenos, nosotros somos los únicos, nosotros somos los que tendremos acceso a la vida eterna, o entre nosotros está la esposa del Cordero. Hermano, eso es orgullo, vanidad,
sentirse más orgulloso del templo, del edificio, de los adornos, de las luces, del equipo musical, porque no tienen otra cosa de qué sentirse orgullosos. Nuestro orgullo debe ser Cristo y la cruz de Cristo y el sufrimiento de Cristo para darnos vida eterna, que ya no vamos al infierno. Ese debe ser nuestro orgullo, que pagó el precio en la cruz para calmar la ira de Dios y ahora hemos sido justificados. Ese debe ser nuestro orgullo, no el templo, no el edificio, no los ministros, no los milagros. Hermano, ¿qué milagro ocurrió en tu vida esta semana? El Señor me sanó de gripa. Oh, a mí me sanó de cáncer. ¿Ese es tu orgullo? Como que si lo más grande fuera sanar de cáncer. Hay gente que anda por la vida sintiéndose orgullosa de cuántos milagros ha recibido. Pero el más grande orgullo, hermano, es el milagro de la tumba vacía. Ese debe ser nuestro mayor orgullo. Hermano, los milagros van a ocurrir porque estas señales seguirán a los que creen. Van a ocurrir y están ocurriendo todo el tiempo. Y podemos dar testimonio, pero no como que si eso fuera la esencia. Ay, el Señor no hizo ningún milagro. Tengo un evangelio tan pobre, tan débil, porque Dios no hizo ningún milagro. Hermano, cuando hablan de evangelio de poder, discúlpeme usted, pero la iglesia Pentecostés nos metió la idea de que evangelio de poder, que la gente se caiga, que la gente termine echando espuma, que la gente termine tirada, muerta de risa. Evangelio de poder, que los pies se estiren, que los paralíticos caminen. Perdóneme, hermano, todo eso lo hace Dios y mucho más. Pero el evangelio de poder es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Porque, hermano, discúlpeme usted, pero hay muchas cosas que Satanás también puede hacerlas. Que la gente se caiga, también Satanás puede tirar gente. Que la gente termine riéndose, también Satanás lo puede hacer. Hermano, en YouTube encuentras ahora cultos satánicos donde la gente está tirada riéndose. Que un cojo camine, Satanás también pudiera hacerlo. Pero, hermano, resucitar de entre los muertos, vencer a la muerte y librar a los escogidos del infierno y de la muerte eterna, solo Dios puede hacerlo. Ese es el evangelio de poder. Cuando Pablo dice que tenemos un evangelio de poder, él no estaba pensando en los enfermos sanados, no estaba pensando en los paralíticos levantados, él estaba pensando en el poder de la cruz que arrebata del infierno a los escogidos. Ese debería ser nuestro mayor acto de orgullo, si algún orgullo podemos decir que debemos tener. Anhelo de poder. Roma hasta el día de hoy sigue queriendo tener poder y poder y poder. ¿Será que en las iglesias evangélicas en las últimas décadas ha habido un anhelo de poder? Mira en YouTube, hermano, uno mira ese poder de repente, uno mira ese poder en las actuaciones. Ambición financiera, ambición de posesiones, ambición de propiedades. La palabra dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y la palabra misma declara que el evangelio puede ser objeto de ganancia. Ciertamente lo es, dice el apóstol Pablo. Y no podemos negar que la iglesia no nada más puede, necesita tener recursos financieros. Hay algunos que dicen, eso del diezmo, no debe haber diezmo. Mi hermano amado, la realidad es que cuando alguien dice no debe haber diezmo, lo que le está doliendo es la cartera, no la enseñanza. Porque, hermano, más allá, el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Más allá de que nos metamos en un debate si el diezmo está en el Nuevo Testamento o no, si queremos ser nuevo testamentarios de manera rigorosa, entonces deberíamos de imitar la fe de la mujer que ofrendó en el templo y dio todo lo que tenía. Algunos dicen, no, el diezmo no está en el Nuevo Testamento, yo no voy a diezmar porque eso no está en el Nuevo Testamento. Ok, no diezmes, hermano amado, por favor, no diezmes, pero ofrenda conforme al Nuevo Testamento.
Y entonces hazlo como la viuda, da todo. O bueno, dalo como los macedonios, que más allá de sus fuerzas. Y si ni el diezmo podemos, si el diezmo nos duele, ¿qué será más allá de nuestras fuerzas? Aunque el ideal es darlo, como dice Pablo a los Corintios, con alegría y sencillez de corazón. Y cuando lo damos con alegría y sencillez de corazón, estamos combatiendo la ambición, de alguna forma. Robo y engaño. ¿Será que hoy hay robo y engaño en la iglesia moderna? Hubo robo y engaño en Roma. Sigue habiendo robo y engaño, hermano. El más grande robo y engaño está a punto de suceder en México, en la Basílica de Guadalupe. El gran engaño de la guadalupana, el gran engaño de la rayadita, el gran engaño de la Tonatzin, que ni siquiera hay una comprobación de que Juan Diego haya existido. Mira qué tremendo, hermano. Tenemos la historia de la Biblia y los mitos como Juan Diego lo elevan a una historia cuando no hay ningún rastro histórico de la existencia de Juan Diego. Dime si no es un engaño y un robo. La Iglesia Católica está temblando por la pandemia porque ya dijo que la fe de las, ahí sí dijo, la fe de las personas es más grande. ¿Cuándo acá le preocupa la fe de las personas? Yo sí quisiera ver al gobierno plantarse los pantalones y decir, vamos a evitar aglomeraciones, este año no puede venir más que el 30% de todos los que llegan. Y no puede estar ocupada la basílica sino solo el 30%. ¿Lo van a hacer? No lo van a hacer. Pero eso es robo y engaño. En la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana habrá robo y engaño. Desobediencia a la palabra, desobediencia a los principios de Dios, desobediencia a los fundamentos del Señor, desobediencia a la ley moral de Dios y tibieza espiritual. Porque el tibio, hermano, es el que ni está en un lado ni en el otro. La palabra dice, ojalá fueras tibio o caliente. Pero el tibio es el que se siente cómodo. Mejor no me meto en problemas. Timorato es otra manera de llamarle a los tibios. No, mejor no hablo, me voy a meter en problemas. Mejor no predico, vayan a rechazarme. Mejor escondo mi Biblia y no la llevo al trabajo, no vaya a ser que se den cuenta y al rato voy a tener problemas. Eso es un tibio. El que no es capaz de decir, ¿qué religión eres? Cristiano, evangélico. Hermano, hasta la palabra evangélico nos han querido quitar. Bueno, hablé mucho de esto, pero solamente así estaba Roma. Y Martín Lutero vio todo esto. Y cuando Martín Lutero vio todo esto, dijo, no puede ser. Eso no está bien. Y entonces el Espíritu Santo, porque el pentecostalismo nos ha vendido la idea que el Espíritu Santo empezó a moverse en la iglesia a principios del siglo XX. ¿Perdón? ¿Cómo? Es que tú debes buscar una iglesia donde haya Espíritu Santo. ¿Y qué no hubo Espíritu Santo en los primeros 5 siglos? ¿No hubo Espíritu Santo en la Edad Media? Por favor, el Espíritu Santo se apartó. Imagínate, ¿cómo crees, hermano? El Espíritu Santo que es Dios. Y como Dios es omnipresente y como Dios prometió estar con nosotros todos los días, lo que preservó esa pequeña flamita en la Edad Media, porque en la Edad Media hubo un remanente, siempre ha habido un remanente. Ese remanente que estuvo peleando en la Edad Media para no dejarse opacar, no dejarse ahogar por el poder de Roma, era el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tocó el corazón de Martín Lutero, hermano, lo guió, lo movió, le habló a través de la Santa Escritura. ¿Cómo me viene a decir ahora que el Espíritu Santo empezó en Azusa? La visitación del Espíritu Santo empezó en Azusa. No, eso fue un gran mover, fue una visitación necesaria para dar un sacudimiento también a la iglesia a principios del siglo pasado. Era necesario ese movimiento que después se convirtió en un movimiento evangelístico muy poderoso. Pero cuando empezaron a decir los pentecostales, el Espíritu Santo solamente empezó en el siglo XX, hermano, empezaron a tener ya doctrinas falsas. El Espíritu Santo, hermano, movió a Martín Lutero,
movió a Calvino, movió a Knox, movió a John Edward, movió a todos estos hombres, que son los más representativos. Pero la tibieza, hermano, cuando uno está tibio es cuando el Espíritu Santo está opacado dentro de uno. Bueno, obviamente, hermano, todos estos pecados, todos estos males, si tú te das cuenta, si tú haces un análisis, nos encontramos con un factor común, un común denominador, un alejamiento de la autoridad, la única autoridad que Dios nos dejó, y esa autoridad es su palabra. Todo eso ocurre porque hay un desapego a la autoridad que Jesucristo dejó. Él es la cabeza de la iglesia, pero nos dejó una fuente de autoridad, y esa fuente de autoridad es la palabra. Conforme uno se aleja de la palabra, todas estas cosas penetran. Hermano, cultos de 2 horas de alabanza y media hora de palabra. Cuando nace la reforma con Martín Lutero, lo primero que Martín Lutero enarboló, junto con todos los que se fueron adhiriendo, fue la sola escritura. Eso fue la primera bandera. Cuando las 5 solas se conformaron, no pienses que se conformaron de la noche a la mañana. Fue un avance durante un lapso de más o menos 50 o 60 años. Pero lo primero que enarbolaron fue sola escritura. Solo la palabra de Dios tiene autoridad. Solo la palabra de Dios es verdad. Solo la palabra de Dios no se equivoca. Se equivoca el Papa, se equivocan los cardenales, se equivocan las tradiciones, se equivocan las costumbres, pero no se equivoca la palabra de Dios.